Hermanos, muy buenas tardes. A pesar que ya está oscureciendo, todavía sigue oscureciendo temprano. Quería compartir con ustedes aquellos que me preguntaron si íbamos a seguir con los colores de la túnica de José. Fue el día domingo que hablé de la oscuridad, o sea, en sí lo que hice fue hablar de otro color que es el negro. Mientras que se comunican o mientras que ponen el teléfono los demás hermanos, solo quería compartir que comenzamos un poquitín tarde, debido a que estábamos tratando de comunicarnos con la esposa de Beto Gómez, quien partió con el Señor debido a la pandemia, un hombre bastante joven, a quien nos ayudaba en el HIV de aquí de la 35 y del Mar. Él siempre llamaba a Lucy, o muy raras veces me llamó a mí, pero siempre que llamaba íbamos juntos o íbamos con Tremendo Miguel a recoger donaciones del HIV. Y por lo regular todas las donaciones que nos proporcionaba este varón, Beto Gómez, partió con el Señor debido a la pandemia. Recuerdo el día que nos llamó, tenía mucha tos, y recuerdo que Lucy le dijo, lo invitó. Yo también le dije, creo que íbamos en el carro donde se oye la bocina del teléfono. Le dije, papá, vete rápido. Lucy también le dijo, llama a los bomberos que lleguen por ti porque no se te oye nada bien. Y él me recuerdo que dijo con palabras, como es él, como era él, mejor dicho, que era un flu, un catarro corriente. Hermanos, en estos tiempos no debemos de confiar a nosotros a tomar la decisión si es flu o es algo. La cosa es que aquellos que le conocieron, porque parece que llegaba a la tienda, Lucy le hacía con todo lo que nos proporcionaba ahí en el HIV, Lucy le proporcionaba a él y a su esposa. Y fue la esposa la que se comunicó por medio de mi teléfono para hacernos saber que, por cierto, en estos momentos todavía lo están velando. Yo sé que está en los brazos del Señor, eso sí tengo la certeza, porque su esposa, él y su casa servían al Señor. Así es de que le pido oraciones por la esposa, quien en estos próximos días va a sentir bastante la ausencia de su esposo. Si no mal recuerdo, deja 3 niños. Y déjame decirte, no respeta lo que es esta pandemia, no respeta edad, no respeta sexo, no respeta nada. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de que estamos juntos por medio de estas vías. Bendecimos a la esposa de Beto Gómez, Dios Padre, pidiendo que sea tu mano sobre su corazón, ahí donde ella está en los funerales en estos momentos. Que les acompañes a la familia. Y nosotros, Dios Padre, nos encargamos de seguir en oración por tu voluntad en el hogar de ellos. También bendigo, Dios Padre, a todos aquellos que se están recuperando debido a los estragos de la pandemia, como también por una u otra dificultad por la que estén pasando. Te los encargo, Dios. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que toques sus corazones y que los bendigas, que les dé la paz, ese gozo que debemos de tener sin importar la circunstancia.
Todo te lo pedimos, Dios Padre. Creo que todos estamos de acuerdo en pedírtelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Comenzaba a decirles que varias personas, varios de los hermanos me preguntaron si íbamos a seguir los colores de la túnica de José, y en sí la he seguido. Creo que no lo mencioné el domingo con relación al color negro, porque el negro es significado de la oscuridad, la ausencia de la luz. Y creo que la prédica, si no mal recuerdo, ustedes la recuerdan mejor que yo, palabras del Señor, yo solamente tengo los versos, pero en las tormentas es donde verdaderamente entendemos la circunstancia de ver las cosas, de no ver las cosas debido a la ausencia de luz. El ejemplo, no estoy muy seguro si ese fue cuando estaban en la barca. Ellos venían, se mete el Señor a la barca y busca un almohadón. Y no vayan a creer que era un almohadón especialmente con el nombre de Él. En sí lo que hacían era que en aquel entonces esas barcas, según tuve un poquito para escudriñar, llenaban como bolsas o llenaban como cojines de arena y ponían diferentes lugares para balancear el peso o para que no estuviera tan débil a la hora de una tormenta o un viento fuerte. El Señor reposaba su cabeza en uno de esos cuando le llegaron a decir que ellos tenían miedo. Y en sí el Señor, pues saben ustedes la historia que les contestó, hombres de poca fe. Pero esa no es la prédica del día de hoy. El día de hoy quiero hacer énfasis en algo, un poder sobrenatural, único, de donde viene mi fuerza, de donde viene tu fuerza. Creo que el verso, uno de los versos en Salmos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la verdad, hermanos, digamos el ejemplo de la circunstancia por la que pasa esta viuda esta noche. Creo que ella se hará la misma pregunta, ¿de dónde vendrá ahora mi socorro? A veces nosotros por amistad o por una relación de matrimonio caemos en dependencia mucho del esposo o de la esposa. Y es natural. Pero tarde o temprano uno de nosotros es el que se va a ir de primero. Y déjame decirte, es la voluntad del Señor. No es porque, bueno, la edad o él ya está un poquito adelante de años. No es eso. La verdad, la sinceridad en el corazón te digo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como tú lo has decidido ya en el cielo. Nuestro tiempo es de estar en profundidad con el Señor, en gozo, en su amor por nosotros, por donde nos tiene. Mira, sin ir muy lejos, la familia, aquellos que nos están viendo, no sé quién, pero aquellos que nos ven, se regocijan por el poder, la fuerza del Señor que los ha protegido. Y no quiero decir solamente en esta tribulación de la pandemia. Podría yo hablarles también en situaciones donde pensamos que ya no la íbamos a hacer juntos el día siguiente, por diferentes razones, ya sean situaciones económicas, sea la situación que sea. Pero Dios es bueno y Dios es fiel, aquel que le busca en espíritu, en el camino de la verdad y la vida que nos ha dado, vida eterna, como también nos ha dado vida y vida en abundancia. En varias oportunidades, cuando he platicado con ustedes o aún en la iglesia, en el templo, el verso muy utilizado hoy en día con una viva esperanza es aliento de vida. Aun cuando oramos por aquellos que necesitan, por la debilidad del cuerpo, no estoy diciendo, déjenme contarles, se me vino a la cabeza, de vez en cuando hay una señora que llegaba a la tienda y siempre nos llevaba su primicia.
Y la primicia, la única que ella podía dar, era limones de su árbol atrás de la casa. Y por cierto que son unos limones, en primer lugar lleva bastantes. En segundo lugar, a Lucy le gusta para sacarles el jugo y guardar el jugo. Y creo que hasta el momento de hoy todavía nosotros guardamos jugo en la casa, como en la iglesia, y de eso se hace limonada cuando almorzamos allá o de vez en cuando estamos aquí en casa. Pedí oración porque su hijo es su único hijo y necesita del poder de la oración y siente mucho contentamiento en escuchar las palabras que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones cuando oramos por él. Y le da días de tranquilidad porque está bastante enfermo del estómago. No voy a entrar en detalles, pero a eso me refería. El contentamiento que debemos de tener con esa paz en ese amor de Cristo Jesús. El hacer las cosas para el Señor. No es solamente de ser como hemos platicado domingueros o que llegamos el domingo, recibimos palabra y nos da un poquito de energía y ya para el sábado o el viernes ya andamos con necesidad de escuchar más. No, me refiero a aquel que le busca a diario en el amanecer de agradecimiento y en el atardecer también. Dios es bueno y Dios es fiel. Pero no quiero mantenerlos más entretenidos en lo que estoy hablando, sino quiero entregarles palabra. Y me preguntaba yo de qué íbamos a hablar, y vuelvo a repetir, el único poder que te da fuerza, y que lo sabes tanto tú y yo siendo cristianos, lo supo este muchacho que está en los brazos del Señor hoy, cuando orábamos, sentía la fuerza que le daba. Aún en ese día cuando estaba bastante malo, que tenía flu, de acuerdo con él. Quiero que comencemos a leer algo que está escrito. Y déjame decirte, cuando nosotros evangelizamos, que tanto es responsabilidad tuya en compartir palabra viva del Señor, para que conozcan un poco, un paso a la vez, de quién fue Jesús o quién es Jesús. Por lo regular siempre recomendamos diferentes maneras, pero una de ellas es leer el libro de Juan. Y quiero que lo leamos del capítulo 16, el 1 al 15. Capítulo 16, verso 1 al 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocéis al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Dije del 1 al 16. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque cuando voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablarán por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará saber. Y los hará saber, perdón. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Dije al 15, y ahí llegamos al 15. Déjame contarte una historia que es probable que sea cierto. Es probable que sea cierto aún contigo con diferentes personajes. Pero recuerdo de una historia hace mucho tiempo de dos mujeres que salieron de Iowa manejando en aquel entonces, estamos hablando tal vez por el año 90. Y recordaba que se hizo tan simpática la historia. La hija decidió sacar a la mamá un día domingo después del servicio y llegar a Chicago. Tomando la ruta 80 no es una gran diferencia de horas en llegar. Y en Chicago tenían un familiar en donde quedarse. Pero cuando al salir del servicio el día domingo, la hija le dice a la mamá y la mamá encantada, pues le gustaba ir a ver a su hermana. Y camino a Chicago, la ruta 80, 90, que es la que lo lleva a uno de este a oeste, oeste a este. En varias oportunidades la hija se sobrepasó de la velocidad en aquel entonces, se sobrepasó y la mamá muy disgustada le llamaba la atención muy fuerte. La hija, claro, no soportaba que le llamaran la atención de esa manera, pero aún así la mamá miraba la velocidad y se lo decía, se lo hacía saber. Y siempre con la indicación, si puedo decirlo así, que si seguía haciéndolo tarde o temprano iba a pagar la consecuencia. En otras palabras, State Trooper, quienes manejan los highways en esas áreas, la iba a parar. Continuaron, estaban comiendo uvas, saboreándolas, y unos minutos más adelante, por decirlo, se sobrepasó de la velocidad normal que debiera de llevar, y la mamá nuevamente le recuerda muy drásticamente que iba a pagar consecuencias, que tuviera cuidado. Siguen comiendo uvas, esperando llegar pronto a la casa de la hermana, de la señora, de la mamá, cuando de repente nuevamente se pasa la velocidad límite. Y la mamá, disgustada porque ya era la tercera vez, le llamó la atención de una manera bastante fuerte. Como son las mamás con los hijos, especialmente cuando son necios, o especialmente cuando van a pagar consecuencias debido a la desobediencia. El punto es que se calmaron, siguieron comiendo uvas y nuevamente se pasa el límite, pero esta vez la mamá ya no dijo nada. Y segundos después, la mamá cuenta más adelante, se los digo al final, vieron las luces del State Trooper. Tanto en aquel entonces como el día de hoy, sabemos todos que son bastante drásticos y respetan la autoridad que se les ha encomendado en las manos. Viene el State Trooper, después que habló con ella, le explicó la razón de por qué, le da un boleto, le da una multa. Y cuando el State Trooper va de regreso a su carro, la hija le dice a la madre,
Bueno, me pudo haber dado una advertencia por lo menos. Porque ustedes saben que hoy en día un State Trooper, si mira algo justificado de la razón por la cual ibas rápido, te da una advertencia. La próxima te cae el boleto o la multa. Pero esta vez se la dio y le dice, oye madre, pero es que me pudo haber dado una advertencia. ¿Qué más esperabas, hija? Le dice, si te he dado 3, lo único que esperabas era que recibir el boleto. Y en ciertas oportunidades siempre una persona o dos te dan advertencias a hacer cosas, a no hacer cosas que estás haciendo. En algunos casos, cosas que no debieras de hacer, te lo hacen saber y aún así, lamentablemente, pagamos las consecuencias. Las pagamos, las consecuencias de esa desobediencia. No recuerdo, pero lo que hizo la mamá fue que la 4ª vez, cuando ella ya le había dado 3 advertencias, así al lado vio el State Trooper esperando carros que pasaran a alta velocidad y claro, ellos tienen como comprobarlo. Eso fue lo que hizo la mamá, se cayó, ya no dijo más, pues ya le había llamado 3 advertencias, ya le había dicho. Y así sucede con nosotros, hermanos. La verdad es que así sucede. Y ahora nosotros en lo espiritual tenemos al Espíritu Santo. Les acabo de leer lo que dice, mejor dicho, aquí en Juan 16, 1 al 15, que dice que él tenía que irse, porque algo mejor venía, que iba a guiar nuestros pasos, nuestra mente, la manera de comportarnos, la manera de ser. Y creo que por eso es que se llama testimonio cuando tú das el tuyo o cuando lo damos en templos o lo damos en congregaciones o lo das personalmente a alguien más para validar lo que Jesucristo dijo que acabamos de leer. Porque si te das cuenta, la mamá le había dado 3. El policía le dio solo 1, un ticket o una multa. Jesús nos advirtió. Jesús nos dijo, y escrito está, que la desobediencia, toda desobediencia trae consecuencias. Podríamos comenzar podría enumerar o mencionar 1 o 2 como ejemplos de mi vida, pero creo que es muy simple si tú miras el reflejo de donde el Señor te levantó, de donde el Señor te dijo, ven, sígueme, toma mi mano, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Fue cuando tú doblaste rodilla por el Señor. Y es como sucede. Tenemos una necesidad hoy en día, y te lo pude haber dicho 10 años atrás, te lo pude haber dicho 6 meses atrás, te lo pude haber dicho ayer, te lo pude haber dicho 5 años. La verdad escrita está que nosotros necesitamos de Jesús. Jesús nos ha dado Padre, Hijo, Espíritu Santo, y lo que Él vino a darnos y decirnos es el Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Ustedes que ya me conocen, ustedes cuando vayan a hacer algo indebido, el Espíritu les va a recordar el camino, la verdad y la vida, si lo puedo poner así. La verdad es que nos recuerda en cada momento, en cada instante, cuando no le damos la gloria y la honra a Él en lo que hacemos, en lo que decimos, Él nos recuerda. Él nos advierte. Cada día me gozo yo más con decir que la necesidad de Cristo Jesús se multiplica en nuestras vidas. Conforme vamos caminando, conforme vamos un paso a la vez en el trajín, bajo las circunstancias en las que vivimos. Si vemos del 7 al 11
el mismo verso que les acabo de leer, pero yo os digo la verdad. Oye bien, Jesucristo está hablando de la verdad. Él está hablando. Os conviene que yo me vaya. Está teniendo una conversación contigo y te dice, es conveniente que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. La autoridad que tiene Jesús del Espíritu, sobre el Espíritu, el poder que tiene Dios Padre, la Trinidad en sí, es para que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Tenemos la convicción de lo que es pecado. Ya no tenemos el tiempo de andar buscando qué es pecado, qué es sí o no es. Pecado es pecado, se define pecado es pecado. No hay otra. Y esa es la razón por qué en el mundo no creen en Jesús, porque quieren justificar sus acciones en no reconocer que están pecando. De justicia, por cuando voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En otras palabras, no quiso seguir diciéndoles porque no podían comprender el poder, de dónde viene la fuerza, de dónde viene todo lo que el Señor nos ha dado para estar donde el día de hoy estamos. ¿Me explico? En el libro de Santiago 1:20, te lo digo de una manera muy simple. En el libro de Santiago 1:20 dice la palabra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, cuando tú te enojas, y aún siendo cristiano, pero voy a hablar de primero del que está fuera de no conocer a Jesús. Cuando la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, no tienes el conocimiento en la carne de quién es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque lo que hacías antes cuando estabas en el mundo, esa ira te controlaba y hacías cosas o decías cosas que no son de la justicia de Dios. Por eso es que hay otro verso donde dice, busca del reino de Dios primero y todo lo que es justo, todo lo que el Espíritu Santo te guíe, todo lo demás te viene por añadidura. Y es el conocimiento, la sabiduría, la madurez en el Espíritu. Recordarás cuáles son los 9 frutos del Espíritu. Los primeros 3 que basamos la fe, el amor de Cristo por nosotros cuando nos conoció. Esa paz que nunca teníamos, que Él nos las brindó y el gozo de saber que la tenemos. Y siguen adelante las otras. Pero es algo que vuelve a mí, que sabiendo la prueba de vuestra fe, produce, ¿qué produce? Sabiendo la prueba de vuestra fe, produce paciencia. Y si te das cuenta, es otro fruto. Conforme tú comienzas a sentir la necesidad del Espíritu Santo que Jesucristo prometió, entonces ibas a entender que esa prueba de nuestra fe, tan fuerte, donde se encuentre, y tiene que estar en una manera creciendo a diario, vas a encontrar lo que es paciencia, algo que no teníamos, algo que no conocíamos, algo que el Señor dijo, esto es lo que necesitan para seguir tomados de mi mano. Es en el Espíritu el que te da la convicción de tus errores, la manera en que tú tratas a tus hijos, la manera en que tú les explicas a tus hijos cuando es el tiempo apropiado, el tiempo que necesitan,
y los errores que cometemos y reconocerlos para poderlos entregar y enseñárselos. Porque es muy fácil. Mira, ahorita no tengo tiempo, pero cuando lleguemos a casa te los explico. Pero los acontecimientos merecen que en ese momento tú le enseñes. Porque déjame compartir algo contigo, que lo he visto, lo he vivido. Lo he vivido en recientes consejerías. Oír de un varón o de una niña o de una varoncita: mi madre nunca tuvo tiempo cuando más lo necesité. ¿Dónde estaba ella cuando más necesité? ¿Un apapacho o un consejo? Siempre era más adelantito, cuando tengamos tiempo, cuando lleguemos a casa. Y lamentablemente te voy a decir algo. Tenemos que entender, y no tenemos que echarle la culpa de todos nuestros pecados al mentiroso. Pero estamos tan envueltos en cosas del mundo, estamos envueltos tan en el trabajo, responsabilidades, que lo que hemos dicho cuando lleguemos a casa platicamos, a veces no se lleva a cabo. Porque hay otras responsabilidades que nos esperan en casa, ya sea padre, ya sea madre. Pero hay otras responsabilidades. Y quiera o no, eso se va acumulando, al punto de que se oye muy frecuente: nunca tuvo tiempo cuando más necesité. Yo podría repetirme a mí mismo, pero no quiero utilizarme para dar el ejemplo. Pero en las últimas 72 horas, mujercitas jóvenes, me refiero ya de 20, como también jóvenes, están pasando un dolor espiritual bastante fuerte. Y lamentablemente, como lo he explicado en varias oportunidades, ha entrado una raicita pequeña en el corazón de amargura, donde debido a la falta de perdón entre el resentimiento, odio, rencor y a veces hasta deseos de venganza en una vida tan joven. Y se los digo para compartir, porque el Señor les debiera demostrarles a ellos lo que yo les estoy hablando a ustedes. Pero cabe que cuando ellos son neglected, cuando ellos son rechazados en el momento o abandonados, ellos comienzan a dudar bastante de su fe. Comienzan a dudar bastante de dónde proviene la fuerza para seguir adelante. Porque por falta de conocimiento no saben. Mira, en el libro de Juan, estamos en el mismo, regresando, mejor dicho, de Santiago al libro de Juan, capítulo 3. Somos nosotros los que tenemos que decirle a todos. Somos nosotros los que tenemos, no quiero decir obligación, porque no es una obligación, pero Jesús y Nicodemo. Me gustaría leerlo todo, pero es bastante largo, del 3:1 hasta el 20. Pero creo que todos tenemos el conocimiento que entre los fariseos. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, le estaba hablando acerca del bautizo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y nuevamente, por falta de conocimiento, nosotros, es nuestra responsabilidad explicárselo a los hijos, como también a todo aquel que tenga hambre de pan de vida. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, del Espíritu, y está con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros obedecemos la dirección del Espíritu Santo cuando nos guía, nos lleva, hablamos con aquellos con quienes tenemos que entregar. Y sigue la historia porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse eso? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En otra palabra, es responsabilidad de nosotros dar el testimonio de la no quiero decir transfiguración, esa era la palabra que se me vino, pero quiero decir la transformación que tuvimos, porque a donde íbamos montados en un carro a 80 millas por hora y sin frenos, directos a pegarle a un paredón. Una manera de explicarlo, una analogía. Pero nosotros andábamos en pecado y andábamos bien a velocidad fuerte, como comencé compartiendo lo de la muchacha. Y así es de que el muchacho, por tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se lo explica a Nicodemo de tal manera que él pide ser bautizado. Es el testimonio, la manera en que el Espíritu nos guía para poder hablar y poder entregar el mensaje de una manera amorosa, con amor, con paz. Cuando hay enseñanza lo hacemos con paz, para que tu mente, tu alma, donde hay sentimientos y emociones, capten y lo digieran de tal manera que puedas, decir, esto verdaderamente no lo había visto de esta manera. O quizás no había tenido el tiempo para poderlo ver de esa manera. Lo leemos, sabemos quién era Nicodemo, sabemos que lo bautizaron, sabemos que... Pero si te das cuenta, a veces con tus palabras necesitas bautizar a tus hijos. A pesar que ellos ya conocen a Jesús, ya fueron bautizados, pero con la unción del Espíritu Santo, esos ríos de agua viva puedes bautizar a tus hijos. Puedes bautizar a tu esposo o a tu esposo. En un entendimiento de lo que es la palabra. Compartirla mutuamente. Sentirle el sabor de vida y en abundancia. Alguien tiene que decírselos. El Espíritu te da la convicción de hacerlo. He venido desde hace mucho tiempo y recuerdo que lo compartí de primero con hermanos, diáconos de la iglesia, y lo que dice en el libro de Judas, que lo leímos el domingo, capítulo 1, verso 20. Tienes que demostrar la fuerza de tu fe siendo guiado en el Espíritu, hablando con el Espíritu, hablando lo que el Espíritu te da. Esa es la fuerza. Él es el que prepara los caminos donde tú más lo necesitas. Donde más tú necesitas la vivificación del Señor Todopoderoso para que te dé y Él abra caminos para que tú mires de una manera bastante diferente de acuerdo con el Señor. El día de ayer, o días atrás, o meses atrás, cuando preguntaste te contestó, pero hoy es diferente. Esta mañana fue diferente, es otro día, es otra fecha. No es de que lo que pasó hace 3 meses o lo que me dijo hace un año. Él está vivo. Dios es un Dios vivo en ti, en tu corazón. Si mira lo que dices
en Romanos 10:14, muy ciertamente, el libro de Romanos, me confundí nuevamente con los números. El libro de Romanos, les pido disculpas porque lo marqué de tal manera que lo hice mal. Pero aún así nos da tiempo para seguir la meditación que traías con relación a lo que tú estás pensando, a lo que el Señor te ha revelado. El libro de Romanos tiene unas palabras tan certeras para predicar, para enseñar, para darnos una enseñanza viva. Es tan certero que el Señor lo define de tal manera que por medio del Espíritu Santo, Él es el quien nos enseña. Tengo que cambiarlo porque no es 4, es 10:14. ¿Cómo? Dice su palabra. Alguien tiene que enseñárselo, les decía. Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, está utilizando el ejemplo que tienes que hacerlo con tus hijos, con tus hijas, con la familia, con amigos, con el Señor es el quien te va a poner quién. Estaba dándoles al principio y compartiendo a los hijos. Quizás los hijos ya estén grandes. Quizás los hijos... Es más, si hay un hijo cristiano que verdaderamente entiende la raíz de la fe, siempre va a respetar, va a honrar padre y madre para escucharte. Y para tener esos consejos que tú le quieres dar, sin importar la edad. ¿Va a haber rebeldía? Sí, va a haber rebeldía en aquellos de quienes, hasta cierta forma, como se los decía hace unos minutos atrás, he oído que a veces rechazamos y a veces les hacemos sentir abandonados porque no podemos darnos el tiempo para dárselos a ellos. Es lo que más duele. Les he hablado muchas veces de los moretes. En vez de oprimidos, son moretes. Cada niño en su crecer lleva moretes que han desarrollado resentimientos en contra del padre, de la madre, quizás de los dos. Pero para todo hay una solución y nunca es demasiado tarde. Miremos lo que dice en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8. Verso 30. Dice la palabra del Señor. Acudiendo Felipe, le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Vuelvo a repetirles. Hay muchos que tienen el conocimiento y tienen la unción del Espíritu Santo para guiar a otros al pozo de agua, si puedo decirlo así, donde corre ríos de agua viva, como también podría decir, como dije el domingo, leche y miel. Porque aprender a conocer a Cristo Jesús por medio de su Espíritu, por alguien que lo va a guiar, por alguien que le va a enseñar, es algo que nos ha tenido aquí por 19 años. Y acuérdate que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Y eso creo que somos testimonios vivos
todos los que hemos caminado con Cristo Jesús en nuestras vidas, el aliento de vida que nos da. En el mismo libro de Hechos, quiero que miremos capítulo 16, verso 5. Podría yo decirles que podríamos leer todo el capítulo 16. Es más, se los dejo, lo hemos leído casi todo, con prédicas, esto o el otro. Pero si este tiempo que le dedican al Señor por unos 10 minutos más, lean todo el capítulo y se darán cuenta del mensaje de lo que Pablo hizo en la fe que él tenía. Pero aquí en 16:5 lo que les digo es: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En otras palabras, cuando comenzó el evangelio a ser predicado por aquellos que verdaderamente tenían la raíz en el fondo del corazón de querer, el hambre de querer enseñarle a otros, se multiplicaron. Solamente con este verso. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en números cada día. Esos era Pablo. Pablo les decía: ¿qué te detiene a ti hoy en día de ser guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios? Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con amigos, trabajadores, hermanos distantes o familiares. Es solamente poner un granito, lo que el Espíritu Santo te diga y te lleve y te dicte y te haga saber. Dios te va a ayudar como no tienes idea. Dios te va a dar, te va a enseñar y vas a ver la tierra temblar. Lo digo en una manera, no exactamente de que va a venir un terremoto como lo hubo aquí en el capítulo 16 cuando ellos estuvieron en la cárcel. Pero su fe era tan grande que el poder de Dios llegó a ellos porque el Espíritu sabía la necesidad de ellos. ¿Cuál es tu necesidad hoy? A veces ni siquiera se la dices al Señor. A veces ni siquiera pides una oración. Porque habemos o hay muchos que debido al poquito o mucho conocimiento no invitan a una conversación para poder dar puerta abierta a la persona que pueda pedir oración, exactamente por el problema o por el dilema por el que pasa en ese momento. Hermanos, tenemos que ser más conscientes en estos tiempos que estamos pasando, estamos viviendo. Les decía, el libro de Hechos 2, del 37, oye bien, gloria a Dios, el 37 y 38, dice: si al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tengo que decirte que escudriñando la palabra esta tarde, en esos versos, en esa iglesia, se entregaron 3,000 y se bautizaron en esos momentos. ¿Te das cuenta la fe de la que hablamos hoy comparado a la fe de tiempos atrás? Y todavía nos preguntamos por qué estamos como estamos. Yo no creo, sinceramente, el nombre de Jesús tiene mucho poder, pero la fe de la gente es por la que tenemos que orar. Porque para una iglesia, alguien que le dice estos 3 versos y que haya
se sumerjan en agua para ser bautizados 3,000 personas. Wow, te digo, wow, me quedo atónito. Hay mucha gente inconversa. Cuento una historia en Chicago, por cierto, porque ahí es donde yo recuerdo. Había un lumberyard, así como lo hay Lowe's, así como lo hay Home Depot. Había otros, Menards, no me recuerdo otro. Pero el que sí vino a mi mente cuando estaba por terminar fue un lumberyard que se llamaba, o mejor dicho, solamente tenía un número y era un círculo negro con letras blancas y el círculo de afuera era rojo. Pero era Lumberyard 84. Y muchos pues tenían mucha preferencia porque era bastante económico ir ahí y lo atendían a uno bien. Podría decir como Dr. Ikes también aquí en Laredo. Pero el acontecimiento fue que una vez un hombre entró y el dueño, por cierto, eran cristianos. Estaba de visita en una de esas tiendas porque era bastante grande en Illinois, no había uno o dos, eran bastantes. Una cadena, por decirlo así, de tiendas. Y el dueño era cristiano, y le pregunta a este hombre si le gustaría escuchar acerca de Jesucristo, que a él le gustaría verdaderamente compartir con él para que él fuera salvo. La contestación del hombre fue que él era salvo desde que él había aprendido de su padre la carrera de ser carpintero, y que el día que él iba a escuchar la palabra que le estaban ofreciendo, iba a ser cuando completara la construcción que estaba haciendo. La dirección de la casa que estaba haciendo era 84 Marine Drive. En cuanto él regresó y negó la palabra del Señor, le dio un ataque al corazón. Una historia porque el dueño de las tiendas estas se encargó de divulgarlo hasta cierto punto. Pero hermanos, el tiempo nosotros se lo hemos dado al Señor. Él es el que tiene disposición de cada uno de nosotros. No esperes de que llegue el momento en que, como otro, que le dio la convicción de meterse a un avión porque era el 747 y era el número favorito de su vida. Y él venía en el avión de la Pan American que se estrelló viniendo de Inglaterra. Hemos visto tantas tragedias. Lo hemos visto también, gente que lo ha declarado públicamente. Te doy el ejemplo de uno de los Beatles, aquellos cantantes que en los tardes 50, 60, muchacho, hicieron y deshicieron. Uno de ellos dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo. No mucho tiempo después de eso lo mataron en las calles de Nueva York con balazos por la espalda. Tenemos también al señor Chávez en Venezuela, que dijo que él era más famoso y que ni aún Dios lo podía mover de ahí. Y ya sabes lo que pasó con él. Alguien que nada pudo curar y murió. Y para cerrar, debemos de tener cómo respetamos y honramos a Dios. Aquel hombre que con tanto conocimiento construyó el Bismarck. No, perdón, el Bismarck fue alemán. Estoy hablando de la película Titanic. Él dijo, cuando rompieron la botella de champán en la popa del barco, proa, no popa, dijo que aún Dios no podía hundir ese barco. Un pedazo de hielo abrió un agujero del tamaño de una puerta de una casa. Comprobado en los últimos años cuando lo encontraron.
Eso fue lo que se lo llevó abajo. La voluntad del Señor te llama a que prediques la palabra de tu corazón a quienes más lo necesitan. No te estoy diciendo que vayas a ser un predicador, pero si la palabra del Señor viene a ti para que le hables a alguien, toma el tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te invito. Ayer, hoy es martes, el domingo alguien me dijo, siento a veces que tengo deseos de predicar. Hazlo, varón. ¿Cuál es la diferencia? El que no haya sido a una escuela de teología, si hoy en día el Espíritu Santo está en ti, declara la victoria sobre todos los que te van a escuchar. Trata un día y nunca te vas a arrepentir. Padre Celestial, te damos gracias. Bendecimos dándote la honra y la gloria. Y todos aquellos que han escuchado, Dios Padre, manda aliento de vida. Ministra sus corazones con la unción de tu Santo Espíritu y que al descansar cabeza en la almohada puedan encomendar en tus manos para que seas tú quien ministre personalmente sus corazones donde hay sentimientos y emociones. Bendícelos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Seguimos adelante y es el Señor quien nos mantiene firmes sobre la roca y nos miramos el domingo. Bendiciones.